Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros, como hemos visto ya en el estudio de esta carta, sobre todo al considerar los capítulos 6 y 7 y lo que va del capítulo 8. Todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos en el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido libertado del dominio del pecado y está siendo progresivamente transformado conforme a la imagen de Jesús. Pero lo cierto es que eso genera en nosotros un conflicto constante, porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria. Quisiéramos batallar menos y quisiéramos tener más victoria en la lucha, sobre todo en días como estos, cuando podemos estar más vulnerables a ciertas tentaciones. Hay hermanos que han perdido sus trabajos. Tal vez están luchando con el temor, con la ansiedad, otros con el hastío de estar encerrados en casa y no tener la menor idea de cuándo terminará todo esto. Y me imagino a algunos en su casa pensando: pastor, lo que yo necesito en esta mañana es saber cómo luchar eficazmente esta guerra que se está librando en mi corazón. ¿Cómo yo puedo pelear apropiadamente, eficazmente? Mira, mi hermano, yo te entiendo porque es mi lucha también. Sin embargo, es necesario considerar el cómo, o mejor dicho, es necesario que antes de considerar el cómo podamos seguir profundizando en el qué. Y lo que quiero decir, en otras palabras, es que antes de saber cómo podemos luchar contra el pecado que todavía permanece en nosotros para seguir avanzando en santidad, es extremadamente importante que entendamos cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es precisamente lo que hace Pablo en su carta a los romanos. Si tú lees con cuidado los primeros 11 capítulos de la carta, que por todos suman unos 315 versículos, te vas a dar cuenta que solo hay allí 6 imperativos, 6 exhortaciones en los primeros 11 capítulos de la carta. Es decir, 309 versículos dedicados a explicarnos el cómo, dedicados a explicarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Y solo 6 versículos dándonos exhortaciones acerca de cómo debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo sabía que el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Yo voy a repetir eso otra vez. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. De lo contrario, corremos el peligro de caer en la trampa del legalismo en nuestro deseo genuino de querer crecer en santidad. Lo que Dios ha hecho por nosotros de pura gracia es lo que hace posible nuestro crecimiento en gracia. Su obrar viene primero, nuestro obrar viene después. Es por eso que a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos, luego de haber explicado el Evangelio con todo lujo de detalles, encontramos tantas exhortaciones a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Para que tengan una idea,
Yo les acabo de decir que en los primeros 11 capítulos de la carta solo hay 6 exhortaciones. En el capítulo 2 ya hay 20 exhortaciones, 20 imperativos, y así en el resto de la carta. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que debemos conocer primero nuestra nueva identidad en Cristo para que luego podamos vivir en consecuencia. La semana pasada veíamos que todos los cristianos, óyeme bien, todos los cristianos, sin excepción, somos espirituales. No importa si tienen 5 meses en la fe o si tienen 20 años en la fe, todo verdadero cristiano es espiritual en el sentido de que todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y en todos nosotros ahora mora, ahora habita el Espíritu Santo. Todos los cristianos son templo del Espíritu de Dios, de manera que tenemos nuevos recursos, tenemos nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. No por una motivación legalista, sino por una motivación evangélica. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana al estudiar los versículos 12 y 13. Mi plan original era llegar hasta el versículo 17 en la mañana de hoy, pero a medida que avanzaba en la preparación de este mensaje, vino a ser evidente que iba a tener que concentrarme únicamente en estos 2 versículos, de los cuales aprendemos 2 cosas. Podemos derivar 2 enseñanzas. La primera es que los cristianos debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Los cristianos debemos ser coherentes. Nota una vez más cómo comienza el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Aunque en este texto no hay una exhortación explícita, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor si somos cristianos, a través de la persona y la obra de Cristo. De ahí el así que con que Pablo introduce esta declaración. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo, ya que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo nos libertó de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que ahora disfrutamos de la vida y de la paz de Dios, y ya que al final de los tiempos el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Por todo eso, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivían cuando estaban en la carne. Nuestra obligación no es con no es con la carne, es con el Espíritu. Esa es básicamente la idea. Así que ustedes no tienen una deuda con la carne, ustedes tienen una obligación con el Espíritu. Y no olviden que Pablo se refiere a la carne aquí, no a la piel que recubre nuestros huesos y nuestros músculos. Pablo está hablando aquí de ese principio pecaminoso que domina a los incrédulos y que aún reside en el cristiano como un enemigo permanente que pone resistencia a nuestra obediencia a Dios. Los cristianos no somos carnales, como hemos visto ya, porque ahora el pecado ya dejó de ser nuestro rey, pero mis hermanos, todavía hay carnalidad en nosotros, una carnalidad con la que tenemos que luchar día tras día. El pecado todavía permanece en nosotros, y no como un volcán desactivado. No. Es como un enemigo que se introduce sigilosamente, astutamente en nuestros deseos y ambiciones con el propósito de llevarnos de nuevo al terreno
de la obediencia. Mis hermanos, el pecado es muy astuto como para revelar de entrada sus verdaderas intenciones. Él no nos hace ver que su meta es destruirnos, apartándonos de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. No, el pecado se presenta como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida más divertida, una vida más emocionante. Alguien me recomendó recientemente un libro escrito por Jared Wilson con un título sumamente sugestivo. Se titula El Evangelio según Satanás. 8 mentiras acerca de Dios que suenan como si fuera la verdad. Ese es el evangelio de Satanás. Mis hermanos, el diablo tiene su evangelio, que no es otra cosa que una distorsión del verdadero evangelio. No olvides que dice en 2 Corintios capítulo 11 que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Pensemos por un momento en un creyente que está siendo tentado a cometer adulterio. Si pudiéramos hacer una lista de los beneficios de engañar a nuestras esposas, según la lógica del diablo, los beneficios del evangelio diabólico. Recuerden que la palabra evangelio es una buena noticia. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, entre comillas, que el diablo le presenta a un creyente para cometer adulterio, según la lógica retorcida de Satanás. Bueno, dice este autor, vivir la emoción de un nuevo romance, conseguir la satisfacción que mi esposa no está dispuesta a concederme o que ya no está interesada en darme, encontrar a alguien que me escuche y que de verdad me entienda, librarme del estrés y del aburrimiento, volver a sentirme atractivo y deseado, sentirme amado. Tal vez esta persona no se arroje de inmediato en los brazos de otra mujer, pero comienza a considerar la posibilidad de un romance, comienza a disfrutar el flirteo. Todavía él no se cree capaz de desobedecer a Dios, él no se cree capaz de romper sus votos matrimoniales, pero poco a poco se va enredando en esta relación hasta que un día se encuentra ya inmerso en una relación adúltera. Y mis hermanos, ningún cristiano es inmune de caer en este pecado o en cualquier otro. Mira el ejemplo de David. A menos que se aplique cada día la lógica del evangelio para contrarrestar la irracionalidad retorcida del pecado, que muchas veces nos parece más lógica que la lógica de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está llevando a hacer en este pasaje. Él nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con el pecado que todavía mora en nosotros. No tenemos una sola razón para hacerle caso. Mi hermano, recuerda lo que el pecado produjo en ti cuando todavía estabas bajo su control y cómo te hubiera destruido si Dios no hubiera intervenido rescatándote de esa esclavitud. Alguien ha dicho que el pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. El pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. La pregunta es, ¿por qué te vas a unir con las fuerzas del enemigo y pagarle para tu propia destrucción? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo le vas a pagar al pecado para que siga armándose contra ti y destruirte, cediéndote a los impulsos pecaminosos de tu carne? Si alguna deuda de gratitud tenemos, es con el Dios Trino, que nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ese Dios que nos unió en Cristo para que su justicia fuera su justicia. Ese Dios que envió la morada del Espíritu, nos hizo morada del Espíritu para que el pecado no pueda dominarnos a su antojo nunca más.
Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Aquí es el mismo razonamiento que encontramos en el capítulo 6 de Romanos, que estudiamos hace varias semanas atrás. Pablo les dice a los romanos: ¿recuerdan cuando ustedes eran esclavos del pecado? ¿Ustedes recuerdan eso?, pregunta Pablo. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fuisteis libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen bien, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la meta del pecado? Destruirte. ¿Cuál es la meta de Dios? Darte vida. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor, si somos cristianos, a través de la persona y de la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En vez de darnos el miserable salario que merecíamos por nuestros pecados, el Señor nos regaló, es una dádiva de Dios, la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Consecuentemente, dice Pablo, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la lógica del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en abundancia, vida en Cristo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo. Vean el texto una vez más. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lamentablemente, algunos leen este versículo como si Pablo estuviera diciendo que un verdadero cristiano pudiera perder su salvación si comienza a vivir conforme a la carne, porque Pablo dice: si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero mis hermanos, eso es totalmente contrario a la enseñanza del resto de las Escrituras. La salvación es por gracia, no es por obras. Y es una salvación segura porque depende de la justicia de Cristo, que es imputada o puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si la salvación se pierde, entonces a final de cuentas tú tienes que conservarla por tus obras. Entonces la salvación no es por gracia, la salvación es por obras. En el mismo texto que leímos hace un momento en el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos dice que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que tú y yo merecimos. Pero la vida eterna no es meritoria. La vida eterna es una dádiva de Dios, dice Pablo, un regalo que Él nos otorga de pura gracia, gratuitamente en Cristo. Sin embargo, si una persona vive controlada por su carne, siguiendo sin freno los deseos y ambiciones de su naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa que un deseo de buscar gloria para nosotros y hacer nuestra voluntad, se está engañando a sí misma si cree que es cristiana y va camino al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si por medio del Espíritu estás haciendo morir las obras de la carne, estás luchando contra el pecado que todavía permanece en ti, porque deseas agradar a Dios por medio de tu obediencia, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por ti a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Eso es un síntoma inequívoco de que estás espiritualmente vivo. John Stott, el comentarista, lo pone de esta manera: hay un estilo de vida que lleva a la muerte
y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna. Y hay un tipo de muerte, mortificar, darle muerte al pecado, que lleva a la vida. El cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, es alguien que ha muerto al pecado, pero que está vivo para Dios. De manera que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no terminará sino hasta el momento de la muerte. Como decía el puritano John Owen, vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Y es interesante notar la manera como el apóstol Pablo plantea esto aquí en el versículo 13. Porque por un lado, Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado. Que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con todas las fuerzas de nuestro ser desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Eso es algo que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo los que debemos darle muerte al pecado. Noten que Pablo no dice, deja que el Espíritu le dé muerte al pecado. No, lo que él dice es darle muerte al pecado. Nosotros somos responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llevar al pecado, al pabellón de fusilamiento. Eso debemos hacerlo tú y yo. Escucha la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No espera que te lo saquen. Sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ven la conexión? Si vivís conforme al pecado, moriréis. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y no es algo físico. Él está hablando de la resistencia al pecado. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, después de haber dicho que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, haced pues morir. ¿Quién? Tú y yo. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 13 de Romanos, el texto que llevó a Agustín de Hipona a la conversión, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios son deseos de la carne y por lo tanto no deben ser satisfechos. Es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo reconoce al mismo tiempo que eso es imposible de hacer para nosotros si no es en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una responsabilidad que de antemano sabemos que no vamos a poder cumplir si no es en dependencia del Espíritu de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, o habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu que fuimos libertados del poder del pecado. Y es por la obra del Espíritu en nosotros que podemos darle muerte. Otra vez cito aquí John Stott. Solo el Espíritu Santo
puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? En otras palabras, ¿cómo puede el creyente ser responsable en darle muerte al pecado, pero en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona eso? Esa sinergia entre mi responsabilidad y el Espíritu, que aparece en casi toda la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que se ocupa en su salvación? Tú y yo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, reconociendo ambas realidades en nuestras vidas si somos cristianos, la presencia del pecado y la presencia del Espíritu. Reconoce eso, ambas realidades. La razón por la que Pablo nos exhorta a hacer morir las obras de la carne es porque él reconoce la realidad de la presencia del pecado en nuestra vida. Mi hermano, nunca, y perdona que lo repito otra vez, nunca llegará el momento en tu vida cristiana en que puedas bajar la guardia en esta guerra. Nunca vas a llegar a tal grado de madurez en tu vida cristiana que el pecado ya no va a ser un problema para ti. Otra vez cito aquí a John Owen, que habló de este tema tan ampliamente y tan sabiamente, un ministro puritano del siglo XVII. John Owen decía, escuchen esto con cuidado, el pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Voy a repetir eso. El pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto, y sus aguas son más profundas cuando parecen más mansas. Lo que él está tratando de advertir es que el creyente que se siente satisfecho con su vida espiritual, que no está percibiendo la guerra del pecado contra él, está en peligro. Está en peligro. No está consciente de la maldad que hay en su propio corazón. Y va a terminar bajando la guardia tarde o temprano en su lucha contra el pecado. Así que, mi hermano, nunca olvides que el pecado continúa residiendo en ti. Pero tampoco olvides que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en ti si eres cristiano. En el versículo 9 que estudiamos la semana pasada, Pablo dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y en ese sentido estaba pensando que nosotros debemos darle gracias al Señor. Esto que voy a decir es muy profundo, yo espero que estén despiertos, pero debemos darle gracias al Señor de que los versículos 12 y 13 de Romanos 8 están después de los versículos 1 al 11. Es profundo, ¿verdad? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que necesitamos ampararnos en las grandes verdades de los primeros 11 versículos de Romanos 8 antes de llegar a Romanos 12 y 13. De lo contrario, vamos a ser vencidos antes de comenzar a pelear esta guerra. Pero en segundo lugar, darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo significa llevarnos o llenarnos de la palabra que el Espíritu inspiró. Darle muerte al pecado por el Espíritu es llenarnos y ser guiados por la palabra que el Espíritu inspiró. Nota una vez más el versículo 5 que estudiamos la semana pasada. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las
cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, debemos suplir ahí, ponen la mente, fijan su mente en las cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿y qué son esas cosas del Espíritu a las que Pablo se refiere aquí? Bueno, por el contexto y por otros pasajes de las Escrituras, Pablo está hablando de la obra de salvación que él está describiendo en este mismo capítulo. En ese sentido, Pablo usa esa misma expresión en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, hablando del plan de salvación que se revela en el Evangelio. Y yo lamento que muchos entienden este texto como si Pablo estuviera hablando del cielo. No, yo creo que Pablo está hablando de la revelación de Dios. Pablo dice, citando Isaías capítulo 64, versículo 4, cosas que ojo no vio, ahí está la palabra cosas otra vez, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado en el plan de redención para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Aquí está la revelación, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y más adelante, en el versículo 14, y aquí sí claramente hablando de la revelación de Dios, Pablo dice que el hombre natural, escuchen esta frase, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Ven ahí la frase? Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Bueno, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, cuando Pablo dice, pon tu mente en las cosas del Espíritu, lo que Pablo nos está diciendo es, recuerda constantemente lo que Dios te ha revelado en su palabra acerca de la salvación en Cristo. Recuerda constantemente las bendiciones que Él te ha dado de pura gracia para que puedas matar ese pecado que procura impedirte disfrutar de esas bendiciones. ¿Ves el punto? Perdón. ¿Tú recuerdas la armadura del creyente que Pablo describe en Efesios capítulo 6? Hay una sola pieza en toda esa armadura que es ofensiva. ¿Cuál es? La espada. Dice Pablo, sobre todas las cosas tomad el yelmo de la salvación, protégete la cabeza con el yelmo de la salvación y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única parte ofensiva de la armadura que precisamente se usa para matar. ¿Para matar el qué? Tu pecado, para matar tu pecado. De manera que si tú quieres matar el pecado que mora en ti en dependencia del Espíritu Santo, debes usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra puede penetrar en los rincones más oscuros de nuestras almas para desenmascarar el pecado que se esconde detrás de nuestras ambiciones, detrás de nuestros deseos, detrás de nuestras aspiraciones. Sin el espejo de la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios, no vas a poder meterte en los escondrijos de tu alma y el pecado seguirá oculto. ¿Cómo vas a poder matar un enemigo que no ves? Dice el autor de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora escucha esta frase: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos una terrible tendencia a engañarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios descubre, pone al descubierto las intenciones del corazón. Solo la Biblia puede hacer eso. Así que debes dejar que esa palabra viva te escudriñe. Debes dejar que esa palabra viva revele tu pecado. Pero al mismo tiempo,
debes apropiarte por la fe de esa palabra inspirada por el Espíritu para poder vencer al pecado en dependencia del Espíritu. Mira, mi hermano, no trates de matar la carne en la carne. Déjame repetir eso de nuevo. No cometas el error, y se puede hacer eso, tratar de matar la carne en la carne. Alguien lo puso de esta manera. No trates de luchar con el pecado predicándote mini sermones de la ley, que es lo que hacen muchos creyentes. Si hago esto, Dios me va a castigar. Es un mini sermón de la ley. O al final voy a sentirme avergonzado. O eso va contra mis principios cristianos. O no voy a soportarme después verme al espejo. Mini sermones de la ley. Mis hermanos, ese era el problema de los Gálatas. El problema de los Gálatas, que estaban haciendo caso, estaban haciendo oído a falsos maestros que querían hacerles creer que ahora debían depender de la ley para crecer en santidad. Y escuchen cómo Pablo los amonesta. Oh Gálatas insensatos. Y como citaba hace mucho en un sermón anterior, de una paráfrasis de alguien que decía: oh, mis queridos imbéciles de Galacia. Básicamente lo que Pablo está diciendo. ¿Quién nos fascinó? Y la palabra ahí es embrujar. ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ven el Evangelio? ¿Ven el Evangelio otra vez? Que nos fue revelado por medio de los apóstoles en la Biblia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, acabar por la carne en este contexto es volver a depender de la ley para ser santificado. Todo aquel que pretende alcanzar el favor de Dios a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley se está conduciendo según la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y ahora escuchen el versículo 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra, noten que no dice suministró, es presente. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, la respuesta que Pablo espera de sus lectores es muy obvia. Dios nos suministra el Espíritu, Dios hace maravillas entre nosotros, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Así que no se trata únicamente de leer la Biblia, se trata de apropiarte de ella por la fe. El diablo se vale de la mentira para llevarnos al pecado, pero Dios nos ha provisto de la verdad de su palabra para que podamos exponer la mentira del pecado y darle muerte. Esa es la espada del Espíritu. Seguramente muchos creyentes estamos luchando con el temor, con la desesperanza en estos días. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si uno de los míos se enferma del COVID? ¿Qué pasa si esta cuarentena se prolonga y yo acabe perdiendo la paciencia y comportándome de una manera que maltrate a mi familia y que sea de un mal testimonio para el Evangelio? Son temores que vienen a nuestras almas en momentos como estos. Bueno, mi hermano, lo que te estoy diciendo es: aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Créelo por fe. Créelo.
Sabemos por la Escritura que nuestro Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Sabemos que Él es soberano, que Él está en control. Sabemos que todas las cosas obran para bien, todas las cosas obran para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a un propósito muy particular, y es conformándose a la imagen de su Hijo. Y Él usa las pruebas, Él usa las aflicciones para hacer eso. Mira, si en medio de esta cuarentena nos sentimos exhaustos, física, emocional, espiritualmente, eso no elimina la realidad de lo que nosotros sabemos de las Escrituras. Nosotros sabemos que las misericordias del Señor jamás terminan. Eso no depende de cómo tú te sientas. Eso depende de la fidelidad de Dios. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana. No importa cuánto dure esta cuarentena, no importa cuánto dure esta pandemia, las misericordias del Señor seguirán renovándose cada mañana, porque grande es su fidelidad. Nosotros sabemos que si bien somos débiles, nos cansamos, perdemos a veces el deseo de levantarnos por la mañana, nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Porque es por medio de la fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo no anula tu capacidad de razonar. ¿Ves? Él no te santifica sin tomarte a ti en cuenta. Él lo hace a través de ti. Y lo que Pablo está diciendo es, deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida, confiando tú, no en tus sentimientos, no en las circunstancias, sino confiando en su palabra. Es como un bote. La labor tuya y mía es, por la fe, levanta las velas y deja que el viento sople. Pero eres tú que tienes que levantar la vela confiando en el Señor. Eres tú que tienes que traer a tu mente las promesas de Dios. Eres tú quien tienes que predicarte mini sermones, pero no de la ley, sino del Evangelio. Predícate mini sermones de la palabra de Dios. Tal vez estás luchando contra un pecado que te parece tan atractivo que tu lucha se ha vuelto agónica y has perdido toda esperanza de tener victoria. Yo sé que yo me entregué, yo no puedo con ese pecado. Óyeme, yo no estoy hablando aquí de ser tentado, yo estoy hablando de caer, porque tentados vamos a ser hasta que nos muramos. Hay pecados que desaparecen de nuestras vidas en el momento de la conversión, hay pecados con los que vamos a luchar hasta el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra. Bueno, ¿tú has perdido toda esperanza en vencer ese pecado? Bueno, mira una vez más lo que Dios te ha concedido en Cristo. Alimenta tu corazón de gratitud al ver en su palabra lo que Él ha hecho, hace y hará a favor de su pueblo gratuitamente por gracia. Y sobre todas las cosas vuelve a mirar en su palabra la gloria y hermosura, el valor supremo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque es contemplando el brillo de su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos transforma, nos ayuda a lidiar con el pecado que nos hace muy diferentes a Jesús a través de su palabra. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 14? Él me glorificará. Yo voy a enviar al Espíritu, Él me glorificará. La labor del Espíritu al inspirar este libro es glorificar a Jesús, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que contemplando el brillo de su gloria en este libro inspirado por el Espíritu, nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Solo podemos pelear esta batalla en el poder del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que descansar por fe en lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Te sientes agotado? ¿Exhausto? Ya no puedes más. Pero déjame contarte una historia. Y con esta historia concluyo. Es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Llevaba 38 años en esa condición. Y Cristo viene y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Esa es una pregunta extraña. Si alguien hubiera estado ahí diría, pero claro que quiere ser sano. Pero Cristo sabía, y esto es una especulación mía, lo admito, pero creo que es una especulación que tiene cierta base por el texto, que este hombre no solo sufría parálisis en sus pies, sino también en su voluntad. Él no solo estaba paralizado de sus pies, estaba paralizado en su voluntad. ¿Tú quieres ser sano? Después de 38 años en esa condición, probablemente este hombre habría perdido toda esperanza. Pero entonces Cristo le dice, y aquí viene la parte fantástica de esta historia, levántate, toma tu camilla y anda. Por supuesto, lo que Jesús le está pidiendo era imposible. Él no podía hacer eso, él no tenía la capacidad de hacer lo que Jesús le está mandando a hacer, como tú y yo no tenemos capacidad en nuestras propias fuerzas de luchar contra el pecado. Pero aún así, él decidió levantarse confiando en las palabras de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Quedó completamente sano de su parálisis. Mi hermano, ¿tú quieres matar el pecado que mora en ti? ¿Tú quieres matar el pecado? Porque de no ser así, tú no eres cristiano y vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo dice aquí. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y está hablando de la muerte eterna en el infierno. Si tú no quieres matar el pecado, si tú quieres seguir regodeándote en tu pecado, si tú amas tu pecado más de lo que amas a Dios, no te engañes a ti mismo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, confiando únicamente en su obra de redención para el perdón de sus pecados y para obtener de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo. Pero si tú eres cristiano, si en el fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios, es una guerra, es una lucha, tú anhelas agradar a Dios por medio de tu obediencia, movido por la gratitud de su obra en Cristo, mi hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo, confiando en su palabra y dale muerte al pecado que mora en ti. Resista al pecado que mora en ti. Y cuando seas vencido por alguna tentación, porque vas a ser vencido, vuelve al trono de la gracia y arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor. No es que perdiste la salvación y ahora la estás ganando de nuevo. No, tú eres el hijo que ha ofendido a su padre y vienes a Él a renovar tu relación de amor con Él. Vuelve al trono de la gracia. Arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve al campo de batalla para seguir peleando, sabiendo que estamos del lado del vencedor y que algún día esta guerra terminará para siempre cuando estemos en la bendita presencia de nuestro Dios, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Toma de nuevo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vuelve al campo de batalla y sigue peleando.
sigue peleando día tras día. Somos pecadores rebeldes, merecemos la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es sobre ese fondo negro de nuestra condición espiritual que el diamante del Evangelio brilla en todo su esplendor. La buena noticia que el Evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria, en esa condición de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y que nos libra de todas las consecuencias del pecado. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre y luego murió en una cruz como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. Él recibió sobre sí mismo voluntariamente toda la ira de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, toda la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Eso fue lo que vimos desde la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5 de la carta. Cristo unió nuestras vidas con la suya por medio de la fe, de tal manera que ahora su justicia perfecta cuenta como nuestra en el tribunal de Dios. Somos justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por medio de la fe en Jesús. De ahí lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos controversias con Dios, podemos morirnos tranquilos. Pero el asunto no termina ahí, sino que debido a nuestra unión con Cristo, y guarden esa frase en sus mentes en esta mañana, debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados también han sido santificados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos gradualmente ser transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eso en sí mismo es abrumadoramente extraordinario. Pero resulta mucho más sorprendente si consideramos el hecho de que la única razón, óyeme mi hermano, la única razón por la que ahora disfrutamos de todas esas bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo es porque Dios de pura gracia decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, como vimos a partir del capítulo 9. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada, ni en ti ni en mí, que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Romanos 9:16, Romanos 9:18, Dios tuvo misericordia porque Dios tuvo misericordia. Porque Él decidió amarnos. Es por eso que Pablo concluye esta sección de la carta reaccionando en adoración al contemplar ese despliegue de la sabiduría de Dios. ¿Cómo solo Dios puede concebir un plan de salvación a través del cual Él
perdona a pecadores culpables y aún así mantiene intacta su justicia. Y eso es lo que lleva a Pablo a decir en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola, son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y hay al menos dos enseñanzas que podemos extraer de estos dos versículos de Romanos 12 con el que Pablo introduce esta última sección de la carta. La primera es que la vida cristiana práctica, porque recuerden, ahora vamos a ver las aplicaciones. La vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. O si quieren ponerlo en las palabras de Pablo, la vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Sobre las misericordias de Dios. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, o como dice la Reina Valera del 60, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación no aparece en un vacío, ni todas las que vamos a ver a partir de ahora en la serie de Romanos. No son exhortaciones que aparecen en un vacío. Están relacionadas con todo lo que Pablo ha venido hablando del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Y en este caso, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos comenzar exhortando a las personas a que se comporten de cierta manera sin antes decirles lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical en nuestras vidas. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Mis hermanos, ese es el problema de los moralistas. Nosotros somos cristianos, no moralizadores. El problema de los moralistas es que sus exhortaciones a una vida buena no tienen ninguna base que la sustente. Los moralistas ponen el caballo detrás de la carreta, cuando debería ser delante, ¿verdad? Para que mueva la carreta. Los moralistas ponen el caballo detrás. De hecho, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, los cuales suman en total 315 versículos, cuéntalos si quieres, 315 versículos, allí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos. 6 mandamientos en 315 versículos. Pero a partir del capítulo 12 encontramos
una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra nueva identidad en Cristo. De hecho, solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, más del triple que en los 11 capítulos anteriores. Otra manera de decir esto, y por favor no se preocupen, van a entenderlo porque al principio puede sonar un poco extraño, pero otra manera de decir esto es que en la gramática del Evangelio los indicativos vienen primero y los imperativos después. Si tú quieres hablar en el lenguaje de Dios, apréndete esta regla de la gramática celestial. Los indicativos primero y los imperativos después. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que salieron del colegio hace ya unos cuantos años. Así que déjenme explicar a qué yo me refiero. En la gramática española se usa el verbo en modo indicativo para señalar un hecho. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. El verbo está ahí en modo indicativo. Estoy relatando algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Juan tiró la pelota. Ahora, si yo digo, niños, escuchen, si yo digo, Juan, tira la pelota, ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo no estoy relatando un hecho, estoy dando una orden, estoy dando un mandato. En ese caso, el verbo está en modo imperativo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que en el Evangelio los hechos de nuestra redención en Cristo vienen primero. Los imperativos, exhortaciones, mandatos que se derivan de esos hechos vienen después. Esa es la gramática de Dios. El Evangelio contiene exhortaciones, de hecho lo vemos en nuestro propio texto de hoy en la mañana, pero como bien señala el teólogo escocés Sinclair Ferguson, estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Hay exhortaciones en el Evangelio, pero están enraizadas en el rico suelo de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo aquí apela a las misericordias de Dios antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y noten, mis hermanos, que Pablo menciona aquí las misericordias de Dios. Él pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero no fue lo que dijo. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios, en plural. Mis hermanos, el diamante del Evangelio tiene tantas facetas que podemos pasarnos el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras en que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Saben que los diamantes dependen de su precio por los cortes que tienen? Bueno, el Evangelio tiene muchos cortes. Es un diamante multifacético. Este es un tema que nunca se agota. Este es un tema que nunca se agota. Podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en blanco, sin nada por lo cual agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, únicamente por causa
de Jesucristo. Mira, mi hermano, esas misericordias comenzaron antes de que tú nacieras. Esas misericordias comenzaron en la eternidad, cuando Dios nos escogió para amarnos en Cristo de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Miren, solo meditar en eso es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas glorificando a Dios y dándole gracias. Él te amó, te escogió por nombre, con nombre y apellido, para que tú seas de Él. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que Dios conocía de antemano lo corrupto que sería nuestro corazón. Dios sabía de antemano, cuando nos escogió, que nosotros no lo íbamos a escoger a Él naturalmente. Y sabía de antemano el precio que Él iba a tener que pagar para rescatarnos de esa condición y reconciliarnos con Él. La vida de su precioso Hijo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y majestad de aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sustituirnos en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, en la misma medida en que nosotros entendemos eso, estaremos preparados para darle a nuestro Dios la gloria que Él merece. Esa es la meta final de nuestra salvación, la gloria de Dios. Que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Escuchen cómo Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo hombre para todo eso, para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia. Lo que nos lleva de la mano a la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre el Evangelio, es sobre las misericordias de Dios, sobre lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya fuimos favorecidos por Él. Recuerden la gramática, primero los indicativos, luego los imperativos. Bueno, ahora vienen los imperativos. Y lo que aprendemos de esta segunda parte de nuestro texto es que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios. Y el primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean el versículo 1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Deténganse allí por un momento.
Cuando los judíos del primer siglo y también en cierto modo los paganos escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Un templo, un sacerdote y un animal. Estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Un israelita creyente en el antiguo pacto no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto, el templo, el sacerdote y el sacrificio, señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo final de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2 cuando Cristo le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos decían: ¿cómo es posible que este templo, el que Herodes estaba reconstruyendo, ha durado 40 años en su reconstrucción y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso es que ya no adoramos ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Estamos en Cristo, en el templo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta a los hebreos. Él es el sacrificio final. Bueno, ahora Pablo se vale de esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento, escuchen bien, para señalar a los creyentes del nuevo pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y somos el sacrificio. Recuerden, Cristo es el templo, el sacerdote y el sacrificio. Y nosotros estamos en Él. Así que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos el sacrificio. Vean lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. Y ese texto es importante porque usa palabras muy similares a las de Romanos 12:1. Dice Pedro: viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, el templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio. Solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios por lo que Él ya hizo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios para el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el sacrificio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio.
Ese es el culto, dice Pablo al final del versículo 1, que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nuevo, los griegos tenían esa misma obsesión. Una obsesión, los gimnasios son el nuevo templo de hoy, donde las personas van a adorar. Y yo no digo que todo el que vaya a un gimnasio va por eso, yo estoy diciendo simplemente que hay personas que usan los gimnasios como un templo de adoración a su propio cuerpo. Hay una obsesión con el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es, sí, toma ese cuerpo y sacrifícaselo a Dios. Esa debe ser tu obsesión. No las libras. El sacrificio, la consagración. Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado, en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con la determinación de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico. Estoy aquí. No, esto es algo bien concreto. Entrega tu cuerpo es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos con este cuerpo. ¿Ven por qué yo les decía y oraba para que el Señor nos ayudara a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser cristiano? Mis hermanos, esa es la misma enseñanza que vimos hace meses atrás cuando estudiamos Romanos capítulo 6. Vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la exhortación. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está la exhortación de Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, lo que esto significa es que tú vas a convertir, todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, los evangélicos hablamos mucho de entregar el alma. Vamos a salvar almas. No, vamos a salvar gente que tienen cuerpo y tienen alma. Y cuando Cristo salva, salva el cuerpo y el alma. No una sola cosa. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que es a través de nuestros cuerpos que nosotros hacemos lo que hacemos.
Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Mira, olvídate de eso. Nosotros no somos espiritistas, no vengas en espíritu. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar la palabra con reverencia con tus oídos. Es tu cuerpo. Es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo, tanto en Romanos 6 como en Romanos 12:1, es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero al servicio de Dios como un acto de adoración. Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo ahora es templo del Señor. Templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama sacrificio porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resultará costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Córtate la mano, sácate los ojos. Y miren, mis hermanos, contrario a lo que mucha gente piensa, esta no es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente, todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión. Pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso es que el Señor nos dice en Lucas, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué cada día? O porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que este cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregados como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestra familia en casa o en nuestro tiempo de ocio. Debemos actuar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Adoradores del único Dios vivo y verdadero. Alguien decía, me encanta esto. Me encanta esto. Adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso, mis hermanos, que debemos tener cuidado al decir que nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, no me malentiendan. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Eso es verdad. Pero yo creo que sería más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Eso es más preciso porque
Supuestamente eso era lo que estábamos haciendo todo el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, en el día del Señor. Lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Somos adoradores que nos reunimos una vez a la semana juntos como iglesia para adorar. Pero éramos adoradores antes de llegar aquí. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por solo citar algunos textos en Filipenses capítulo 3, ¿recuerdan que leyó Marcos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos aquí en la iglesia, los 7 días de la semana. Primera Corintios 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo 24/7, el creyente. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, pastor, por eso es que yo hago mi devocional todos los días. Nadie ha mencionado aquí la palabra devocional. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Amén. Mira, mi hermano, déjame decir esto con dulzura, un corazón pastoral. De nada sirve venir a la iglesia y cantar himnos con toda emoción y cerrar los ojos y levantar las manos. Y ustedes saben que yo ni estoy en contra de cantar con emoción, todo lo contrario, ni de cerrar los ojos, yo lo hago todo el tiempo, o levantar las manos. Pero mira, mi hermano, mi hermana, de nada sirve hacer todo eso para luego vivir el resto de la semana haciendo tu voluntad y buscando tu propia gloria. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ya que Dios nos compró para Él, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, lo contrario a lo que hacíamos cuando éramos inconversos, que usábamos los miembros de nuestros cuerpos para pecar contra Dios, para vivir de espaldas a Dios. Ese sacrificio, dice Pablo, es aceptable a Dios. Y eso parece que está de más. Pero Pablo quiere enfatizar el hecho de que nuestra meta en la vida ha sido reorientada. ¿Oíste eso? Nuestra meta en la vida, en el momento de la conversión, fue reorientada radicalmente. En vez de procurar agradar a los demás, en vez de procurar agradarte a ti mismo, nuestra meta es agradar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo que vas a hacer, tú no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que tú vas a hacer, no lo hagas.
no lo hagas. Eso es verdadera adoración. Y no lo hacemos, yo repito otra vez, para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos. Para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos. De pura gracia. Por eso es que Pablo dice al final del versículo 1 que eso es nuestro culto, la palabra es latría. Idolatría es adorar un ídolo. Bueno, esa latría solo se le debe a Dios. No a María, ni a los ángeles, ni a los santos. Solo a Dios. Y Pablo dice, esa es nuestra latría, nuestro culto lógicos, dice el griego, de donde viene nuestra palabra lógico. Es nuestro culto racional, es nuestro culto razonable. Mis hermanos, esa entrega total de todo nuestro ser es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Es lo único razonable que tú puedes hacer, que yo puedo hacer. Dice un comentarista: una vez que tienes un entendimiento claro de la misericordia de Dios, cualquier otra cosa que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo a Dios es completamente irracional. Si pones este texto al revés, todo lo que no sea una entrega a Dios total es irracional. Lo que nos lleva al segundo deber. Recuerden que hemos dicho, nuestro mensaje tiene 2 puntos, no quiero que te pierdas en la estructura. Primer punto, la vida cristiana se construye sobre el Evangelio. En segundo punto, la vida cristiana práctica se resume en 2 deberes fundamentales. ¿Cuáles son esos 2 deberes fundamentales? Primero, entrega todo tu cuerpo como sacrificio, pero no vas a poder hacer eso sin hacer lo segundo. Debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. Versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí tenemos un mandamiento negativo, un mandamiento positivo. El mandamiento negativo: no nos adaptemos a este mundo. Hay una paráfrasis del Nuevo Testamento que lo pone de esta manera: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos a su propio molde. Este mundo tiene un sistema de valores y de prioridades totalmente contrarios a Dios, y no es un mundo pasivo. Este sistema mundano en el que nosotros vivimos, cuando hablamos del mundo aquí, no nos estamos refiriendo al planeta Tierra, nos estamos refiriendo a ese sistema de maldad que impera en este mundo y que es contrario a Dios. Ese sistema, mis hermanos, trata por todos los medios de imponerse sobre nosotros, frecuentemente de una manera sutil, no es tan claro a veces. De hecho, la mayoría de las veces no es tan claro. En una manera sutil, insistente, constante, prolongada. Una vez alguien le dijo a una hermana mayor de la iglesia, no de esta, no iglesia, no sé dónde, era una señora muy bondadosa, y alguien le dijo: usted es tan bondadosa y siempre trata de encontrarle el lado bueno a los demás, que hasta al diablo usted le encontraría algo bueno.
Y dice ella, sí, su perseverancia. El diablo no se cansa. Él trata y trata y trata y trata y trata y trata de amoldarte a este mundo. Este sistema desprecia lo que verdaderamente tiene valor, la gloria y hermosura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y al mismo tiempo exalta y valora aquello que es pasajero e intrascendente. Lo fútil. Un filósofo árabe, Khalil Gibran, escribió una historia acerca de dos ladrones que idearon la manera más eficaz para poder robarle al pueblo. Vamos a salir de noche y vamos a cambiarle el precio a todas las cosas. Lo que vale mucho le vamos a poner el precio menor, y lo que vale más menos le vamos a poner el precio mayor. Y dice Gibran, desde aquella época el mundo está confundido. Nos están engañando. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos rebelarnos contra eso. Rebélate contra ese sistema. No dejes que te arrastren hacia ese sistema de valores. Te están engañando. Te están vendiendo gato por liebre. Te están cambiando espejitos por oro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todos nosotros nacemos ya con ese software instalado, una mentalidad equivocada. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos, Pablo se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo nacimos con ese software instalado para pensar mal. Nosotros vinimos al mundo con una mente distorsionada, llena de mentiras. Es por eso que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es la parte positiva de la exhortación. Y aquí hay otra cosa gramatical interesante. El verbo que usa Pablo, transformar, metamorfeo, metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfosis, ese verbo es un imperativo pasivo. Y eso es extraño, porque te está mandando algo en lo que tú eres pasivo. ¿Cómo podemos traducir eso? Déjate transformar. Ven, déjate transformar. La verdadera santidad no consiste simplemente en tratar de cambiar nuestra conducta. No. Necesitamos permitir que la luz del Evangelio penetre, ilumine nuestro entendimiento, instale en nosotros una nueva forma de pensar, un nuevo sistema de valores. Ese proceso se inicia en la conversión. Dice Tito, fuimos renovados por el Espíritu Santo, y usa la misma palabra aquí. Pero es algo que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, noten que aquí no estamos hablando simplemente de recibir nueva información. Estamos hablando de dejar que el Evangelio transforme por completo nuestra forma de ver la vida. Dejar que el Evangelio transforme por completo nuestra forma de ver la vida
al contemplarla a través de la hermosura de Jesús. No es simplemente nueva información, no es que, mira, esto está mal y ahora esto está bien. Eso es una información. Ese cambio no dura. Si tú no estás contemplando con deleite la gloria de Jesucristo. Escuche cómo Pablo describe este proceso de transformación. Según los Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Metamorfosis otra vez. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes cómo funciona esto? Tú terminas convirtiéndote en lo que adoras. Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los hacen. Se hacen semejantes a sus ídolos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, año 1977, estrenaron Fiebre del Sábado por la Noche. Yo no la vi, por cierto. Ya me había convertido, gracias al Señor. Pero yo decía, ¿y por qué que ahora todos los muchachos andan con esto aquí, ¿cómo se llama esto? La manga de la camisa. Porque así lo usa John Travolta. Y lo grande es que los adolescentes, sobre todo, tienen un afán de ser únicos. Pero yo no soy como todo el mundo, que entonces se hacen como todo el mundo. Es una cosa rara. Por eso le digo que es muy sutil. Pablo continúa diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú no puedes ver a Cristo glorioso, mi amigo, es porque el diablo te está cegando. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas si acabas de decir que el pecador está ciego? Yo predico porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ves? Lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que el mismo proceso que Dios usó en nuestra conversión, abrir nuestros ojos a través de la predicación para que veamos nuestro pecado y para que veamos a Jesucristo como el todo suficiente Salvador, digno de toda gloria, digno de toda admiración. Ese proceso es el que Dios usa en nuestra santificación. El mismo proceso que usó en la conversión es el que usa en la santificación. Viendo su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Sinclair Ferguson, otra vez, lo explica de esta manera: en la medida en que la grandeza del evangelio comienza a llenar y a expandir nuestras mentes, mientras llegamos a conocer al Hijo de Dios a través de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, un proceso de cambio toma lugar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos y en nuestro vivir. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios obran juntos, transformándonos activa y poderosamente. Solo de ese modo podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice Romanos 12:2. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí?
que cuando la mente es renovada por la palabra de Dios y comenzamos a valorar la gloria, la hermosura de Jesucristo por encima de todas las cosas y a encontrar nuestro máximo deleite en Él, no solo vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino que vamos a estar de acuerdo con Él en que eso es lo mejor para nosotros. Por eso dice para que comprobéis. No es simplemente para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. No es que ahora yo veo, ok, esta es la voluntad de Dios y eso es lo que me conviene. Eso es lo que me conviene. Porque Dios es misericordioso. Él no va a querer para mí nada malo. ¿Ven cómo volvemos a la exhortación del versículo 1? Vamos a querer consagrarnos por entero a Dios porque entenderemos que la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad solo se encuentra en nuestra comunión con Él por medio de Cristo, transitando en la senda de su santa y perfecta voluntad. Los mandamientos del Señor son rectos y por eso alegran el corazón. El hecho de hablar de sacrificio puede llevarnos a pensar que el llamado de Dios es algo como esto. Mira, tú vas a vivir una vida miserable aquí en la tierra, pero no te preocupes que al final viene la gloria. ¿Verdad? Eso es como alguna gente ve la vida cristiana. Aquí una desgracia, pero no te preocupes, esa desgracia dura poco. Lo bueno está del otro lado. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. No. La realidad es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a darnos vida. Una vida que comenzamos a disfrutar aquí y ahora, sí, con las luchas, tentaciones, todo eso, pero que disfrutaremos en toda su plenitud cuando estemos en su presencia, deleitándonos en Él por los siglos de los siglos. Por eso es que Jesús comienza el sermón del monte diciendo, bienaventurados. Y esa palabra, que es una palabra muy rica, que significa floreciente. No simplemente dichoso o feliz, no es mucho más que eso, es floreciente. Cristo vino a resolver lo que el diablo dañó. La vida humana fue diseñada por Dios para florecer, pero el diablo quiere marchitarte. No te dejes engañar. Es el pecado lo que desgracia la vida humana, no los caminos de Dios. De manera que entregarnos por entero a Él, usando estos mismos miembros con los que antes servíamos al pecado para servirle a Él, para buscar su gloria en lo que hacemos, es la única forma razonable de vivir. Y a la luz de esa realidad, déjame hacerte una pregunta. Leímos Filipenses 3, donde Pablo dice, yo lo tengo todo todavía por basura. Pablo escribió ese libro unos 30 años después de su conversión. Y él está diciendo, cuando yo vi la gloria de Jesús camino a Damasco, todo lo demás para mí se convirtió en basura. Y ¿saben qué? 30 años después lo sigo considerando basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Por el incomparable valor. Mi pregunta es, tú puedes decir lo mismo hoy. Yo no sé qué tiempo tú tienes de convertido, pero tú puedes decir hoy, cuando yo miro al mundo y veo a Cristo, yo veo eso como basura. Lo tengo todavía como basura. Mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? De verdad, en serio, hoy, ¿cómo está tu vida espiritual?
Mi esposa me dijo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que debemos tener cuidado para no vivir de glorias pasadas. Y yo le dije, uy, qué bueno está eso. Lo voy a decir en el mensaje. Porque hay hermanos aquí que tienen ya bastante tiempo en el Señor y pueden estar viviendo de gloria pasada. ¿Tú te acuerdas cuando salimos a evangelizar y visitar los hospitales? Sí, pero eso ya pasó. Yo estoy hablando de ahora. No vivas de glorias pasadas. Eso ya pasó. Es como está tu vida espiritual hoy, ahora. ¿Qué tan intencionalmente tú estás viviendo hoy, procurando la gloria de Dios en todo lo que haces, procurando que Él sea reconocido como hermoso, como digno de obediencia, como digno de adoración? Mira, mi hermano, mi hermana, si tú has decaído espiritualmente, te has enfriado en tu fe, es porque has olvidado las misericordias de Dios y porque has perdido de vista la hermosura de Jesús. Es tan sencillo como eso. La gloria de Jesús está eclipsada. ¿Saben lo que es un eclipse, verdad? Que aquí está el sol, la luna se interpone, ya no veo el sol, ya no veo la luz como la veía antes, el mundo como que pierde su color, se vuelve mustio, gris. ¿Es así como tú ves la vida cristiana ahora? Jesús está eclipsado porque otras cosas se están interponiendo entre tú y Él. Pero mi hermano, tú no tienes que seguir viviendo en esa mediocridad espiritual. Vuelve a meditar en las misericordias de Dios para contigo. Vuelve a meditar en las misericordias de Dios, en las pasadas, en las presentes. Recuerda, nuevas son cada mañana. Hace mucho leí la historia de un individuo que va manejando su carro y cuando llega a la vía del tren, de repente el carro se le apaga. En medio de la vía. Él tranquilamente no ve ningún tren a la vista, comienza a tratar de desabrocharse el cinturón de seguridad para prender el vehículo, pero el cinturón está trabado. Y de repente él ve a lo lejos un tren que se acerca. Y ahora él está latiendo a 1000 por hora, tratando de quitarse el cinturón, pero el cinturón sigue trabado. Y el tren se acerca. Y cuando ya el tren está a punto de arrollarlo, él siente que algo lo golpea por detrás y él mira por el retrovisor y se da cuenta que es alguien en un camión que decide meterse en la vía para sacarlo a él y el tren se lo lleva de encuentro. Y ahí se le destraba el cinturón de seguridad. El individuo sale del coche, del carro, mira el camión destrozado y al hombre seguramente muerto, y él no sabe cómo agradecer el hecho de estar vivo, el hecho de estar vivo. Pero la historia no termina ahí. De repente él escucha un ruido raro en el baúl del carro. Y cuando lo abre, se da cuenta que su niño de 5 años jugando se había escondido en el baúl. Y si él había estado agradecido hace 2 minutos, ahora ya él no sabe cómo postrarse y dar gracias por lo que ha sucedido. Mi hermano, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente: cada vez que nosotros venimos a la iglesia
y vemos una nueva faceta del Evangelio, y vemos una nueva faceta de la hermosura, de la gloria, de la majestad incomparable de nuestro Dios, de las misericordias de Dios. Es como si encontráramos niños en el baúl cada domingo, otro niño y otro niño y otro niño. Las misericordias de Dios. Oh, mi hermano, medita en la misericordia de Dios y sumérgete en su palabra. No hay otro remedio. Sumérgete en las Escrituras para que puedas volver a contemplar la gloria de tu Salvador. Porque recuerda que es contemplando su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. No hay atajos aquí. Cómete este libro. Cómete este libro. Cómete este libro. Pero no buscando más información, sino buscando a Jesús en este libro. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the
For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.